en cuevas oscuras y silenciosas, donde el eco de los pasos se pierde entre las sombras y la humedad se aferra a las rocas como un susurro antiguo, el tiempo parece haberse detenido. Allí, donde la luz del sol jamás ha tocado las paredes, nuestros antepasados dejaron mensajes que aún hoy nos observan. No son palabras, ni cifras, ni símbolos fáciles de descifrar. Son dibujos, formas grabadas, pintadas, esculpidas en la piedra viva. Testimonios de un pasado remoto, de mentes que aún no conocían la escritura, pero que ya sabían contar historias. Algunos de estos dibujos tienen más de 30.000 años, 30.000 inviernos, generaciones enteras borradas por el tiempo. Pero sus imágenes permanecen, persisten. En ellas vemos escenas de caza, criaturas que ya no existen, y en ciertos casos, figuras tan extrañas, tan fuera de lo comprensible, que parecen arrancadas directamente de una pesadilla. ¿Quiénes fueron los autores de estas obras? ¿Qué los impulsó a plasmar estos signos en las entrañas de la tierra? ¿Qué necesidad ancestral los llevó a adentrarse en la oscuridad absoluta, armados solo con antorchas y pigmentos rudimentarios? Y lo más desconcertante de todo, ¿por qué algunas de estas pinturas aún hoy nos provocan escalofríos? Hay algo en ellas que trasciende el tiempo, una energía, un secreto, un susurro que atraviesa milenios y nos habla directamente al alma. Prepárate para un viaje a través de las sombras del pasado, a un mundo donde lo mítico y lo real se entrelazan, donde las paredes no solo sostienen la montaña, sino también los pensamientos de quienes nos precedieron. Es hora de descender, de abrir la puerta a los secretos del origen, a los mensajes que resisten al olvido, ocultos en las profundidades de la tierra. La historia comienza en Francia, aproximadamente hace 36.000 años. Cuando los glaciares se extendían como bestias dormidas sobre el continente europeo, el mundo era un lugar inhóspito, cruel y profundamente salvaje. La humanidad, aún joven, apenas si comprendía las reglas del entorno que la rodeaba. Pero incluso en medio del hielo, del hambre, del miedo constante, surgió algo más. Una chispa, una necesidad inexplicable de dejar huella. En ese mundo gélido y primitivo, nuestros antepasados encontraron refugio en la piedra, y en ella comenzaron a pintar. La cueva de Chauvet, a menudo mal pronunciada como Chauvet, se encuentra en el sur de Francia, cerca de las gargantas del Ardèche. Fue descubierta en un día aparentemente ordinario, el 18 de diciembre de 1994. Pero lo que aguardaba en su interior era todo menos común. Los espeleólogos Jean-Marie Chauvet, Eliette Brunel-Deschamps y Christian Hiller se adentraban en una grieta olvidada, ignorando que estaban a punto de abrir una cápsula del tiempo sellada durante más de 20.000 años. Un simple deslizamiento de tierra había cerrado su entrada, protegiendo en su interior uno de los tesoros más impactantes del arte humano. Nada más poner un pie dentro, se sintió el cambio, el aire más denso, el silencio total. Solo el eco de sus pasos y el sonido apagado de sus respiraciones interrumpían una calma milenaria. La oscuridad era absoluta, excepto por el tenue parpadeo de las linternas, revelando lentamente las paredes cubiertas de arte rupestre, un legado intacto, un testimonio silencioso. Figuras de animales emergían de la piedra como si aún se movieran. Caballos galopando, rinocerontes enfrentándose, leones acechando en grupo. Pero no era solo la cantidad lo que asombraba, sino la técnica, el movimiento, el trazo preciso. Aquello no era un garabato de supervivientes. Era arte, con intención, con mensaje. La cueva había permanecido cerrada durante más de 200 siglos. Ninguna otra civilización la tocó, ningún rastro moderno contaminó sus galerías. Allí dentro, cada partícula de polvo, cada marca de antorcha, cada huella pertenecía a otro mundo, a otro tiempo, un tiempo en el que los seres humanos aún no dominaban el mundo, pero ya soñaban. A cada paso dentro de Chauvet, los visitantes se encuentran con una atmósfera que desafía cualquier descripción convencional. No es solo una cueva, es un templo primitivo, un santuario suspendido en el tiempo. El suelo irregular cruje bajo los pies como si protestara ante la presencia moderna. Las paredes, frías y rugosas, parecen observar en silencio. El silencio, ese silencio es absoluto, no hay viento, no hay agua corriendo, solo el eco lejano y apagado de respiraciones humanas que se sienten fuera de lugar. Respiraciones que cargan con el peso de la historia. Cada inhalación se mezcla con un aire antiguo, cargado de humedad, piedra y algo más. Algo denso, terroso, casi imperceptible, el olor del tiempo. Ese olor tiene nombre. Hollín, un residuo oscuro, dejado por las antorchas que alguna vez iluminaron este santuario subterráneo. Hollín que se adhirió a las paredes, impregnando las rocas con una pátina protectora. Y fue precisamente ese hollín, el mismo que iluminó las manos de los antiguos artistas, el que también preservó su legado. Gracias a él, las pinturas no se desvanecieron. A más de 30 metros bajo tierra, las condiciones son estables.
La temperatura constante, la humedad contenida y la oscuridad perpetua crearon un ambiente perfecto para conservar lo que de otro modo el tiempo habría devorado. Y lo que se ha conservado es extraordinario. Se han catalogado más de 435 imágenes en las galerías de Chauvet, un repertorio visual impresionante, tanto en número como en diversidad. Las paredes están cubiertas con representaciones de al menos 13 especies animales diferentes. Pero no se trata solo de animales comunes de caza, aquí hay criaturas que raramente aparecen en otros yacimientos. Leones sin melena, de cuerpos estilizados y en movimiento. Panteras agazapadas, ojos fijos. Garras listas, osos de las cavernas, inmensos, que alguna vez habitaron esas mismas galerías. Búhos, rinocerontes lanudos, hienas, animales que compartieron el mundo con el ser humano en una época de supervivencia constante. Y luego están los caballos, las manadas de bóvidos, los ciervos, animales que se mueven en grupo, que galopan, que huyen o se enfrentan. Algunos parecen estar en plena carrera, otros quietos, expectantes, pero todos comparten algo, una intención detrás de cada trazo, porque lo que impresiona en Chauvet no es solo la cantidad, es la calidad. Las líneas no son torpes, no son experimentales, son seguras. Elegantes, calculadas. Hay dominio del trazo, de la proporción, del espacio. Los artistas paleolíticos supieron aprovechar las curvas naturales de las paredes para dar volumen a los cuerpos. Usaron sombras, pigmentos y profundidad para crear escenas con movimiento, con vida. Cada figura tiene dirección. Cada escena, una composición pensada. No es una galería improvisada. Es un relato visual. Es arte, y no cualquier arte. Es un arte que desafía la lógica evolutiva, porque durante siglos se pensó que los primeros humanos eran simples cazadores, más preocupados por la supervivencia que por la expresión estética. Sin embargo, Chauvet nos obliga a reconsiderarlo todo. Aquí, el ser humano no solo cazaba, pintaba, narraba, interpretaba el mundo a través de símbolos, y lo hacía con una sofisticación que aún hoy sorprende a historiadores, arqueólogos y artistas por igual. Lo que se encuentra en estas paredes no es una colección de dibujos, es una visión del mundo, una forma de entender la vida, un diálogo con lo invisible, una señal de que, incluso hace decenas de miles de años, la humanidad ya había aprendido a mirar más allá de lo que los ojos podían ver. Antes de continuar, si este viaje por el arte y los enigmas del pasado ya ha despertado tu curiosidad, te invitamos a suscribirte a Era Explora, donde cada semana abrimos nuevas puertas hacia los misterios más antiguos y las historias menos contadas de la humanidad. Y es precisamente en esta cueva, una de las más ricas en representación animal, donde surge una paradoja fascinante. Los seres humanos están casi ausentes. En medio de centenares de figuras animales, algunas agresivas, otras solemnes, los artistas paleolíticos decidieron relegar la figura humana a un segundo plano. O quizás, a un plano sagrado. No hay rostros, no hay escenas cotidianas, no hay cuerpos detallados como los que comenzarían a verse miles de años después. Solo señales, solo insinuaciones. Apenas unas 10 impresiones de manos, tanto positivas, pintadas directamente sobre la piedra, como negativas, creadas al soplar pigmento alrededor de la mano apoyada. Manos abiertas, como marcando territorio, como diciendo estuve aquí sin decir una palabra. Y aún más enigmáticos, los dibujos del sexo femenino. No son explícitos, no son decorativos, son discretos, casi ocultos, como si su valor simbólico fuera más importante que su forma, tal vez símbolos de fertilidad, tal vez rituales de paso, o quizás marcas de una espiritualidad ancestral que no necesitaba templos ni ídolos, solo piedra y pigmento. El estudio arqueológico de Chauvet ha revelado que esta cueva no fue usada por un único grupo humano, sino al menos por dos generaciones muy distintas, separadas por miles de años. Dos momentos en el tiempo que dejaron huellas muy diferentes. El primer grupo, activo entre hace 30.000 y 32.000 años, fue el responsable de la mayoría de las pinturas, una explosión artística sin precedentes en la historia de la humanidad. En poco tiempo, las paredes se llenaron de movimiento, de animales salvajes, de escenas que aún hoy parecen vibrar bajo la luz de una linterna moderna. Fue un período de gran efervescencia simbólica, algo había despertado en la mente humana, algo que no podía contenerse. Luego, muchos milenios después, entre 25.000 y 27.000 años atrás, un segundo grupo humano ingresó en la cueva, pero su paso fue mucho más silencioso. No dejaron nuevas pinturas, solo vestigios, fragmentos de carbón, marcas de antorchas en el techo y algo profundamente conmovedor. La impresión del pie de un niño, probablemente de unos 5 años de edad. Esa huella, capturada en el barro endurecido por el tiempo, es una de las más humanas entre todas las señales dejadas allí.
un pie pequeño, descalzo, caminando entre colosos de piedra y figuras mitológicas. Un niño explorando lo desconocido, tal vez sin entender que pisaba sobre miles de años de historia. Si te está impactando esta exploración por la cueva de Chauvet, no olvides darle me gusta y activar la campanita en Era Explora, porque esto es solo el principio. Quedan muchas capas por desenterrar y muchos secretos que te sorprenderán. El segundo grupo humano que entró a Chauvet lo hizo sin saber que, con cada paso, cada antorcha encendida, cada gesto inocente de exploración, estaba afectando lo que había permanecido inalterado durante milenios. El hollín, ese mismo elemento que preservó el arte durante siglos, también se convirtió en su amenaza. Las nuevas antorchas, encendidas miles de años después de la primera oleada artística, liberaron partículas negras que comenzaron a adherirse a las figuras, oscurecieron líneas, opacaron detalles, y de forma casi imperceptible, comenzaron a borrar el trabajo de quienes los precedieron. Es irónico. Lo que dio vida a las pinturas ahora comenzaba a borrarlas, y sin embargo, muchas resistieron. Porque los artistas paleolíticos no solo dominaban los pigmentos, carbón vegetal, óxidos de hierro, minerales molidos y mezclados con grasa o agua, también sabían leer la piedra. No eran simples dibujantes. Eran escultores del espacio. Los relieves naturales de la cueva no eran obstáculos, sino aliados, surcos, salientes, cavidades, todo formaba parte de la obra. Un bisonte podía nacer del abombamiento de una pared. Un caballo podía galopar entre dos grietas, una curva suave se transformaba en la cadera de una pantera. Era un arte en diálogo con la geografía, con la roca, con el entorno, y esa relación simbiótica no era casual, era intencional. Porque en el fondo, aquellas pinturas no eran solo representaciones visuales, eran actos rituales, invocaciones, y así, cruzando las montañas y el tiempo, nos trasladamos al norte de España, a otra cueva, a otro silencio, la cueva de El Castillo, en Cantabria. Menos 48.000 años. Desde el primer instante, al cruzar su entrada, uno se enfrenta a un silencio distinto. No es simplemente la ausencia de sonido. Es un silencio que parece cristalizado, detenido, encapsulado entre las rocas. Uno tan denso que se siente en la piel, que oprime el pecho, que obliga al visitante a contener el aliento. Ese silencio ha sido testigo de incontables inviernos, de generaciones que nacieron y desaparecieron sin dejar nombre. Y sin embargo, aquí, en la oscuridad caliza de Cantabria, sus marcas permanecen. No hay palabras, no hay pergaminos ni tablillas, pero hay pigmento. Y hay manos. En un instante perdido en el tiempo, hace más de 40.000 años, alguien se acercó a una de las paredes y apoyó su mano contra la roca, no para limpiarla, no para sostenerse, sino para dejar una señal. Un mensaje. Con un soplido cargado de ocre rojo, esa figura anónima, quizá hombre, mujer, joven, anciano, dejó impresa su ausencia, un negativo perfecto, una silueta humana marcada por el contorno, por la ausencia de color. Como si dijera, yo estuve aquí, y sigo estando. Y si has llegado hasta este punto del viaje, es el momento ideal para recordarte que en Era Explora, exploramos no solo la historia, sino la emoción que la acompaña. Así que suscríbete, porque aún quedan muchos pasajes ocultos por recorrer. ¿Continuamos con las manos negativas, los discos rojos y los símbolos abstractos de El Castillo? ¿Quieres que profundicemos en la posibilidad de que los neandertales también hayan sido los autores? Hace unos 40.800 años, cuando las luces del Paleolítico apenas titilaban sobre el horizonte de la historia, alguien, cuyo nombre jamás sabremos, apoyó su mano contra una pared fría y húmeda. En ese gesto silencioso, sencillo, cargado de intención, nació uno de los primeros testimonios de presencia humana en Europa. Sin palabras, sin símbolos, sin lenguaje escrito, solo un soplido, un soplo cargado de ocre rojo que delineó la ausencia de su carne contra la piedra. El resultado, una silueta, una sombra fija, un eco visual. No hay firma, no hay fecha escrita. Solo esa forma, casi infantil pero profundamente poderosa, una mano humana en negativo, estampada en el corazón de la oscuridad. Un grito visual, una afirmación existencial. Yo estuve aquí, y lo asombroso es que este gesto no fue aislado. A lo largo de múltiples cuevas del mundo, desde Indonesia hasta Argentina, este tipo de impresión se repite. Pero en la cueva del Castillo, esta práctica adquiere una profundidad inquietante. Aquí, las manos en negativo no son simplemente marcas individuales, son capas, niveles superpuestos, generaciones que pintaron sobre lo pintado, como si cada nuevo visitante reconociera un linaje, una tradición, un ritual que debía perpetuarse. Muchas de estas manos muestran los dedos completamente extendidos, proyectados con energía. Algunas están rodeadas de manchas rojas más difusas,
como si irradiaran luz, como si fueran estrellas apagadas hace milenios. Esos halos, sutiles pero intensos, hacen que la figura no solo esté allí, parezca viva. Otras manos están parcialmente borradas, erosionadas por el paso del tiempo, como fantasmas de quienes alguna vez las imprimieron, y sin embargo, incluso desvanecidas, siguen comunicando, siguen observando. Algunas se superponen, unas encima de otras, formando patrones que desafían la lógica. ¿Fueron parte de un rito? ¿Una forma de conectar con los ancestros? ¿Una marca territorial, espiritual o simbólica? Lo cierto es que no hay caos en estas superposiciones. Hay intención, hay secuencia, hay misterio. Y no son solo las manos las que cubren las paredes del castillo. También hay otros elementos, más abstractos, pero igualmente fascinantes: los discos rojos. Puntos circulares, perfectamente delimitados, elaborados con ocre diluido, algunos aplicados con los dedos, otros con lo que parecen haber sido pinceles rudimentarios. Estas formas simples, aparentemente insignificantes, se repiten en techos y paredes como si fueran señales. Códigos visuales, advertencias, portales. En ocasiones están aislados, en otras, agrupados, casi como si formaran constelaciones. Parecen estar colocados con intención de dirigir la mirada, de marcar lugares importantes, de guiar el recorrido de quienes se adentraban en la cueva. Y aquí es donde la mente moderna tropieza, porque no estamos viendo solo arte decorativo, estamos ante lo que podría ser una forma primitiva de lenguaje simbólico, de narrativa visual, una red de signos que nos hablan desde un tiempo donde las palabras aún no existían. Y lo hacen en silencio. Si te está sorprendiendo la complejidad de este legado ancestral, recuerda que en Era Explora cada historia es una puerta abierta hacia los orígenes de lo que somos. Dale me gusta, suscríbete y acompáñanos en los próximos descubrimientos que transformarán tu visión del pasado. Estos puntos, aparentemente simples, cobran nueva vida cuando se agrupan, se repiten y se distribuyen con una intención que trasciende el instinto decorativo. Su disposición, muchas veces deliberada, sugiere algo más, un sistema de símbolos, algo oculto, algo codificado. Los discos rojos no están solos, son acompañados por signos abstractos que completan este lenguaje enigmático. Trazos curvos como ondas de energía, líneas en zigzag que se retuercen como rutas invisibles y formas casi geométricas, imposibles de atribuir al azar. Aquí, el arte deja de ser un reflejo del mundo visible y se convierte en mensaje, en interpretación, en pensamiento simbólico. Los arqueólogos han debatido durante décadas sobre su significado. Algunos creen que estos signos podrían haber sido marcadores de rutas, señales de paso hacia zonas seguras o hacia fuentes de agua y caza. Otros sugieren que podrían haber tenido un carácter ritual o espiritual, como marcas de territorios sagrados, espacios de iniciación o altares invisibles donde lo divino tocaba lo humano, y hay quienes van más allá. Algunos investigadores consideran que estas figuras podrían no haber sido creadas exclusivamente por Homo sapiens, y si fueran obra de los neandertales, o producto de una interacción entre ambas especies, en un momento de confluencia cultural que aún no entendemos del todo. Si esto es cierto, si estos signos fueron concebidos por los neandertales o en colaboración con ellos, entonces estamos ante una revelación que desafía todo lo que creíamos saber. Durante siglos, la narrativa científica colocó al Homo sapiens como el único portador de pensamiento simbólico, como el único capaz de transformar ideas abstractas en lenguaje visual. Pero el castillo nos dice otra cosa. Nos habla de figuras más antiguas, más rudimentarias, pero profundamente intencionadas. Nos enfrenta al hecho de que la capacidad de simbolizar, de soñar, de representar lo invisible, quizás no fue exclusiva del ser humano moderno. Y esa capacidad requería más que inspiración. Requería técnica. El pigmento estrella de muchas de estas expresiones fue el ocre rojo, un mineral terroso que, al ser pulverizado y diluido, se convertía en pintura. Pero no era solo ocre, podía ir mezclado con agua, con grasa animal, con savias vegetales, una fórmula primitiva, sí, pero efectiva, adaptada al clima, a la piedra, al propósito. El acto de pintar no era improvisado. Se elegía cuidadosamente el color, la superficie, el momento. Se preparaban herramientas rudimentarias, quizás un hueso hueco, una caña, o incluso la boca misma, soplando con precisión sobre la mano o la piedra. Una especie de aerógrafo prehistórico que transformaba la respiración humana en arte eterno. Cada obra era un acto consciente, un ritual, una preparación, y así, entre soplos de pigmento y líneas de significado, nació el arte como lo conocemos, no solo como representación, sino como legado, como puente entre mundos, como huella indeleble del alma humana, incluso antes de ser plenamente humana. Nos alejamos ahora de Cantabria,
Cruzamos el corazón de Europa y nos sumergimos en un nuevo paisaje, el sur de Francia. Entre valles profundos esculpidos por el paso de los siglos y bosques que aún hoy susurran memorias antiguas con el crujir de sus ramas, se encuentra otra joya del arte paleolítico, la cueva de Pechmerle. Ubicada en el departamento de Lot, al abrigo de la roca caliza, Pechmerle no es solo una galería, es un testamento, un espejo silencioso de la sensibilidad, la inteligencia y el misterio que habitaron a nuestros antepasados. Un espacio donde el arte no solo describe, transciende. La cueva de Pechmerle fue descubierta a principios del siglo XX, y desde sus primeras exploraciones, quedó claro que no era una más entre las muchas cuevas del sur de Francia. Su riqueza visual, la diversidad de sus motivos y, sobre todo, la profundidad emocional que emana de sus muros, la convirtieron en un enclave sagrado dentro del estudio del arte prehistórico. Entre las muchas imágenes halladas, caballos moteados, manos en negativo, formas geométricas y seres humanos esquematizados, hay una que sobresale, una que detiene al observador, lo obliga a mirar dos veces. Una pintura que, más que describir, impacta. Es una escena pintada en ocre rojo. En ella se representa una figura humana caída, un cuerpo masculino reducido a líneas simples, casi esquemáticas, pero increíblemente potentes. El trazo es mínimo, pero el mensaje es claro: esa figura no está dormida, no descansa, está herida o muerta. Al menos 5 lanzas, líneas finas, duras, rectas, atraviesan su cuerpo en diagonal, se clavan en su torso y se proyectan como ejes congelados en el tiempo. La disposición es precisa, casi coreográfica, como si se hubiera querido inmortalizar el instante exacto del impacto, del sacrificio, del final. La figura mide apenas 75 centímetros de alto, pero su impacto emocional es desproporcionado. La pintura ha sido datada en el periodo solutrense, alrededor de 22.000 años atrás, y aún hoy sigue desafiando la comprensión de los expertos. A su lado, como si la escena no fuera ya lo suficientemente simbólica, hay una forma rectangular, delineada con líneas quebradas. ¿Un refugio? ¿Una estructura ritual? ¿Un altar? Nadie lo sabe con certeza, pero su presencia sugiere que esta muerte, si es que es una muerte, no fue casual. Fue ceremonial. El estilo mismo de la pintura refuerza esta hipótesis. El ocre rojo se aplicó con fuerza, con determinación. Los trazos no dudan, las líneas no vacilan. Cada marca parece haber sido pensada, premeditada, cargada de sentido. No hay espacio para el azar. El artista paleolítico que creó esta imagen no solo dominaba la técnica, dominaba la narrativa. Sabía cómo sugerir dolor sin rostro, cómo transmitir drama sin necesidad de movimiento, cómo inmortalizar un evento que, probablemente, solo unos pocos presenciaron, pero que quiso dejar grabado en piedra para siempre. ¿Fue un sacrificio? ¿Una ejecución? ¿Una leyenda transmitida por generaciones? ¿Un mito pintado para advertir a otros? Todo es posible, porque esta imagen, al igual que muchas de las que hemos explorado, no solo representa lo que se ve, representa lo que se teme, lo que se cree, lo que se recuerda. Es arte en su forma más pura, una proyección de la psique humana sobre el mundo material, y en este caso, una proyección profundamente inquietante. Queda poco espacio para la duda. Los artistas paleolíticos no eran solo cazadores ni sobrevivientes, eran narradores, cronistas de una época sin palabras, testigos del espíritu humano en sus formas más primitivas y más potentes. Y si te está impactando esta mirada al alma ancestral de nuestros antepasados, no olvides compartir este documental y seguir explorando con nosotros en Era Explora. Historias como esta son solo el inicio de un viaje que aún tiene muchos secretos por revelar. Para algunos investigadores, la escena en Pechmerle es más que una representación, es una narrativa, un relato de sacrificio, un drama ritual. Tal vez aquel cuerpo atravesado por lanzas no represente una muerte común, sino una ofrenda, un acto consciente de entregar una vida a los dioses de la naturaleza, a los espíritus de la casa, de la tierra, del cielo, un tributo sangriento para mantener el equilibrio, para asegurar las estaciones, para proteger a la tribu, y es entonces cuando la ubicación de la pintura cobra aún más relevancia. Está situada en una pared plana, visible, de fácil acceso, no se encuentra oculta ni escondida en un rincón remoto de la cueva. Está expuesta, como esperando ser vista, leída, interpretada. Esto sugiere que la imagen no era privada, sino colectiva, parte de un rito compartido. Tal vez se trataba de un punto de encuentro, un espacio ceremonial donde los miembros de la comunidad se reunían para recordar, para revivir historias, para escenificar mitos, un altar de piedra, un teatro del alma, un escenario donde el pasado era representado, revivido, transmitido. Y si miramos de cerca, los detalles refuerzan esta hipótesis.
La técnica con la que fue creada es sorprendente. El ocre rojo no fue aplicado al azar, fue colocado con precisión, utilizando probablemente los dedos, pinceles rudimentarios hechos con fibras vegetales o pelos animales, o incluso soplado a través de tubos de hueso. Todo estaba cuidadosamente planificado. El pigmento, la superficie, el trazo. No se trataba de una simple expresión artística, era una liturgia, un acto sagrado. Pero lo más extraordinario es que estas mismas ideas, estas mismas inquietudes existenciales, no estaban limitadas a Europa. Cruzamos ahora el océano, dejamos atrás las frías cuevas francesas y nos adentramos en el calor seco del continente sudamericano. Concretamente, en el árido sertón de Piauí, en Brasil. Allí, entre cañones esculpidos por el tiempo y mesetas que parecen suspendidas en el silencio de las eras, se alza uno de los lugares más polémicos y fascinantes de la arqueología americana. La cueva de Toca da Tira-Peya, un lugar donde el pasado no solo se revela, susurra verdades que incomodan, que desafían, que podrían reescribir por completo nuestra comprensión de la historia humana en América. Y antes de continuar, si has llegado hasta aquí y este viaje por las sombras de la antigüedad te ha conmovido tanto como a nosotros, asegúrate de suscribirte a Era Explora. Historias como estas, ocultas en la piedra, en el tiempo, en lo no dicho, son nuestra pasión. Y aún quedan muchas más por contar, pero Toca da Tira-Peya no solo desconcierta por su antigüedad, lo que realmente estremece es lo que hay en sus paredes. Las pinturas rupestres que cubren su interior no son meras representaciones de la vida cotidiana, no son retratos ingenuos de la caza o la recolección, son algo más denso, más oscuro, un lenguaje visual que parece surgir de lo profundo de la psique humana. De un mundo donde lo real y lo simbólico se funden en una misma imagen. Las figuras humanas que aparecen en las paredes no son convencionales, están estilizadas, deformadas, alargadas hasta la exageración. Tienen ojos enormes, brazos extendidos en gestos que evocan invocación, desesperación o éxtasis. Muchos los han descrito como casi alienígenas. En algunas escenas, los cuerpos se entrelazan, se funden unos con otros, como si estuvieran atrapados en un trance colectivo. En otras, se ven figuras cayendo, o siendo atravesadas por lanzas, o suspendidas en el aire, como si flotaran. El dolor, el ritual, el misterio, todo está allí, grabado en piedra. No son escenas de celebración, son teatros primitivos donde el cuerpo humano es protagonista de actos que parecen sagrados, violentos, o ambas cosas al mismo tiempo. Es imposible entrar en Toca da Tira-Peya y no sentir una atmósfera diferente. En otras cuevas, las pinturas evocan belleza, admiración por la naturaleza, incluso espiritualidad. Aquí, en cambio, hay una vibración distinta, una tensión que se respira, un susurro de algo olvidado, pero aún latente. Los rostros son perturbadores, están distorsionados, torcidos, casi desfigurados, pero sus ojos, fijos, grandes, nos miran desde el abismo de la antigüedad, como si supieran algo que nosotros hemos olvidado. Y uno se pregunta, ¿qué vieron ellos? ¿Qué experimentaron? ¿Qué intentaban expresar? ¿Eran rituales, sacrificios, contactos con lo invisible? ¿O simplemente sueños que quedaron grabados para no desvanecerse con el paso del tiempo? Si las evidencias halladas en Toca da Tira-Peya se confirman, el relato tradicional sobre la llegada del ser humano a América se rompería en 1000 pedazos. Significaría que el ser humano llegó al sur del continente miles de años antes de lo que la ciencia aceptaba, que lo hizo por rutas aún desconocidas, que cruzó océanos, selvas, desiertos, sin mapas, sin brújulas, sin historia escrita, solo con su instinto, su memoria y sus mitos. Y lo más inquietante de todo es que las paredes de la cueva no están en silencio. Gritan con trazos, con símbolos, con figuras que parecen hablar un lenguaje visual que escapa a la razón moderna. Las pinturas rupestres cubren los muros como si alguien hubiera querido dejar no solo un mensaje, sino una advertencia. Son intensas, a veces aterradoras. Las figuras humanas que habitan estas paredes son todo menos comunes. Están estilizadas, exageradas, desfiguradas, cuerpos alargados, casi flotantes, con brazos extendidos en gestos que pueden ser de súplica, invocación o éxtasis absoluto. Y lo más llamativo, ojos enormes, ojos que dominan el rostro, ojos que parecen no parpadear, ojos que miran desde otro tiempo, desde otra dimensión. Algunos expertos los han descrito como casi alienígenas, y aunque el término pueda parecer exagerado, basta observarlos por unos segundos para sentir algo extraño, algo que se escapa a lo humano tal como lo entendemos. Estas imágenes no son decorativas, no son accidentes, están cargadas de intención simbólica, son como versos grabados con piedra en lugar de tinta.
Algunas escenas muestran cuerpos entrelazados, fusionados en movimientos difíciles de interpretar. Otras, figuras suspendidas en el aire, como si hubieran sido arrancadas del suelo. Muchas de ellas están atravesadas por líneas rectas, probablemente lanzas, tal vez rayos, quizá instrumentos rituales. Todo apunta a que lo que vemos son sacrificios, enfrentamientos, ritos de paso. O quizás algo aún más oscuro, celebraciones místicas donde se ofrecía el cuerpo, para alcanzar lo trascendente. Es un teatro. Un teatro primitivo pintado sobre la piedra, donde el ser humano no es el espectador, sino el actor, y el escenario es la eternidad. Pero lo que más impacta, lo que realmente se clava en la memoria, no son las formas. Es la atmósfera. En otras cuevas, el arte despierta belleza, reverencia por la naturaleza, incluso esperanza. En Toca da Tira-Peya, no. Aquí hay una densidad emocional que incomoda. Un peso, algo perturbador. Los rostros están distorsionados, como si gritaran sin boca, como si llevaran siglos congelados en una mueca de sufrimiento. Y esos ojos, los ojos grandes, vacíos, fijos, nos miran desde lo más profundo de la piedra. No buscan ser comprendidos, solo observan, como si supieran algo que hemos olvidado. Y entonces volvemos a la polémica, porque la verdadera pregunta no es solo qué representan estas figuras, sino cuándo fueron creadas. Durante años, la arqueología oficial sostuvo que los primeros humanos llegaron a América hace apenas 13.000 años, guiados por el deshielo, cruzando desde Siberia a través del estrecho de Bering y desplazándose hacia el sur en una lenta marcha continental. Pero Toca da Tira-Peya dice otra cosa. Sus vestigios, si son correctos, colocan la presencia humana en América del Sur casi 10.000 años antes, y no en el norte, sino directamente en el sur. Ese desplazamiento cronológico, ese giro geográfico, no es menor. Es una grieta en la historia, una fisura que nos obliga a reimaginar lo imposible. Este desplazamiento cronológico no es solo una revisión de fechas, es una revolución. Porque si aceptamos que seres humanos habitaron el sur de América hace más de 22.000 años, entonces debemos también aceptar que el mapa de la historia humana está incompleto, que civilizaciones enteras, aún invisibles para los libros, pudieron caminar, amar, morir y dejar huellas antes de que las culturas oficialmente reconocidas siquiera existieran. Y donde hay civilización, hay mito. Donde hay mito, hay arte. Y donde hay arte, hay alma. Tal vez estas culturas perdidas desarrollaron sus propias formas de ver el mundo, de nombrarlo, de temerlo, de honrarlo. Quizás sus rituales no han desaparecido por completo, sino que sobreviven, fragmentados, en las tradiciones orales, en los símbolos indígenas, en los silencios de las piedras. La historia no comienza con la escritura. Comienza con la conciencia, con el primer gesto de eternizar una emoción en la piedra, y no importa si fue en Francia, Brasil o Indonesia, porque en cada rincón del mundo ese impulso se manifestó, y en ningún otro lugar lo hizo con tanta fuerza como en Altamira. Nos trasladamos ahora al norte de España. Bajo los verdes campos y las suaves colinas de Cantabria, se oculta uno de los tesoros más deslumbrantes que ha legado la prehistoria, la Cueva de Altamira, un santuario del arte paleolítico que, aún hoy, deja sin aliento a quienes se atreven a enfrentarse a su profundidad simbólica. Hace aproximadamente 20.000 años, manos humanas transformaron sus paredes en algo más que una superficie, las convirtieron en una galería viva. Un templo sin altares donde el color, la forma y el misterio se entrelazan como una plegaria primitiva. Altamira no fue simplemente pintada, fue compuesta, concebida, sentida, conocida como la Capilla Sixtina de la prehistoria. Su nivel de sofisticación pictórica es tan alto que, cuando fue descubierta, muchos arqueólogos del siglo XIX se negaron a aceptarla como obra paleolítica. La consideraban demasiado avanzada, demasiado perfecta. Pero era real, y su existencia resonó como un eco de genio humano desde lo más profundo de los tiempos. En un mundo sin escritura, sin ciudades, sin agricultura, donde la supervivencia era una lucha diaria, alguien, o muchos, decidieron crear arte potente, complejo y duradero, no por necesidad inmediata, sino por un impulso más profundo, el de trascender, el de narrar, el de convertir lo invisible en visible. Lo primero que cautiva en Altamira son los bisontes, gigantes robustos, coloridos, que no se limitan a estar, parecen vivir. Sus cuerpos dominan el techo de la gran sala, sus siluetas curvas, sus patas dobladas, sus cuellos tensos, transmiten movimiento, urgencia, presencia. No están allí como ilustraciones de un manual de caza, están allí como entidades sagradas, como tótems que aún hoy, miles de años después, parecen a punto de salir de la roca. El realismo impresiona, sí, pero hay algo más, una tensión, una fuerza inquietante que atraviesa la imagen,
porque no se trata solo de representar al animal, se trata de invocarlo, de darle alma, cuerpo, permanencia. Los artistas aprovecharon cada curva de la piedra, cada ondulación del techo, para dar volumen real a los cuerpos. Los bisontes no están pintados en una superficie plana. Están esculpidos en relieve visual. Se hinchan, ganan músculo y carne, porque la piedra misma se convierte en parte de ellos. En algunos puntos, la sombra natural de la cueva anima las figuras, las ilumina, las oscurece, les da latido. Y sin embargo, Altamira no es solo bisontes. En los márgenes, casi escondidas, hay otras figuras, más pequeñas, más humanas, más inquietantes. Son rostros, pero no retratos realistas. Son máscaras de emociones, ojos muy abiertos, bocas entreabiertas, líneas contorsionadas que evocan el grito, la furia, el asombro, figuras que no se limitan a representar una cara, sino un estado interior. Un desgarro emocional. ¿Qué significan? Los expertos no se ponen de acuerdo. Algunos creen que se trata de rostros rituales, vinculados a prácticas chamánicas. Otros ven en ellos proyecciones del alma. Expresiones internas plasmadas en el mundo visible, tal vez una forma de catarsis, o una conexión con lo sobrenatural. Lo que es indiscutible es el efecto que provocan. El ser humano moderno, al observarlos, siente un escalofrío, porque en esos rostros distorsionados hay algo profundamente familiar, algo que aún nos habita, el dolor que nos forma, la ira que nos transforma, el miedo que nos acompaña, todo está ahí. Eternizado en pigmento, en piedra, en sombra, como si esperara pacientemente a que alguien, algún día, lo comprendiera. Nos alejamos ahora del húmedo verdor de Cantabria y nos adentramos en un paisaje diametralmente opuesto. El desierto del Sáhara, una vasta extensión de roca y arena que, hace miles de años, no era el lugar árido que conocemos hoy. Hace unos 12.000 años, el Sahara era verde, un paraíso de sabanas, ríos y vida animal. Un lugar donde los humanos no solo sobrevivían, florecían. Y entre las elevaciones rocosas de ese antiguo Edén se encuentra uno de los conjuntos pictóricos más enigmáticos del planeta, Tassili N'Ajjer, en Argelia. Un santuario visual que ha desconcertado a arqueólogos, historiadores y antropólogos por igual. Porque lo que se encuentra aquí no es simplemente arte, es otra cosa. Las paredes de Tassili no muestran únicamente escenas de caza o animales locales. Lo que aparece en estas rocas son seres extraños, a veces colosales, otras veces suspendidos en el aire, figuras que desafían la lógica anatómica y que por su forma, postura y simbolismo han sido llamadas por algunos los dioses con cascos. Estas entidades tienen cabezas redondeadas, exageradas, desproporcionadas respecto al cuerpo, sus extremidades son delgadas, estiradas, flotantes, sus ropajes, difíciles de definir, en algunos casos parecen armaduras, en otros, trajes rituales. O incluso, según las interpretaciones más audaces, escafandras. Sí, escafandras. Porque hay algo en su aspecto que parece ajeno al tiempo, como si vinieran de otro mundo, o al menos, de otro plano. Estas figuras no están solas, a menudo aparecen flanqueadas por seres humanos de proporciones normales, y en esas escenas, los gigantes observan, enseñan o guían. Hay una narrativa implícita, una jerarquía visual, un mensaje oculto. Algunos expertos ven aquí la representación de dioses ancestrales, otros, chamanes en estado de trance, conectando con realidades invisibles, y otros, se atreven a más. Sostienen que Tassili es el registro visual de un contacto ancestral con seres no humanos, visitantes que llegaron desde las estrellas y que fueron representados por los pueblos antiguos de la única manera que sabían, pintándolos sobre la piedra. El estilo de estas pinturas también es inusual, se aleja de la rigidez, abunda en formas ondulantes, repeticiones hipnóticas, patrones visuales que parecen surgir de un estado de conciencia alterado. Tassili no solo representa, induce. Cada figura parece tener una intención, llevar al observador a otro nivel de percepción, a una comprensión más allá del pensamiento lógico. Es un arte que no se limita a narrar, transporta. Para la arqueología más conservadora, estas figuras pueden explicarse como representaciones simbólicas de chamanes, espíritus de la naturaleza o visiones inducidas durante rituales, y es una teoría válida. Pero incluso sin recurrir a hipótesis extraterrestres, las figuras flotantes de Tassili son una anomalía. No encajan fácilmente en los esquemas del arte rupestre clásico. Aquí no hay casa, no hay familia, no hay paisaje, hay otro mundo, uno que se mezcla con el nuestro. Y ese es tal vez el punto más inquietante de esta historia. No importa si estos seres fueron dioses, espíritus, alucinaciones o algo más. Lo que importa es que existieron en la mente de quienes los pintaron, y eso los hace reales. Reales en un nivel simbólico, arquetípico, universal.
porque el ser humano, desde sus orígenes, ha sentido la necesidad de mirar al cielo y preguntarse: ¿quiénes somos? ¿Y quiénes están allá afuera? Y quizás, en Tassili, se encuentre la respuesta más antigua a esa pregunta. Nos desplazamos ahora hacia Europa del Este, a una tierra de colinas suaves y cielos amplios, donde las leyendas aún susurran entre los árboles. Allí, en la región noroeste de Bulgaria, yace la cueva de Magura. Desde fuera su entrada parece insignificante, una simple abertura en el macizo de Ravisha. Pero una vez dentro, todo cambia. La luz se desvanece, el aire se enfría, el silencio se vuelve espeso. La cueva de Magura no solo es una cavidad geológica, es un templo natural, esculpido durante millones de años, donde la oscuridad es total y la historia, densa. En sus entrañas, más de 700 pinturas rupestres emergen de las sombras. Pero lo que se representa aquí no es la vida cotidiana. No hay cazadores, no hay animales comunes. Lo que se observa es otra cosa, algo que va más allá del símbolo, algo que despierta la inquietud. Las figuras humanas aparecen con los brazos elevados, posturas de éxtasis o rendición. Cuerpos delgados, estirados, a veces casi translúcidos, rostros vacíos, ojos huecos, silencio. No parecen estar vivos, pero tampoco parecen muertos. Están poseídos por una fuerza que escapa a la comprensión moderna. Algunos arqueólogos han sugerido que estas posturas podrían estar relacionadas con rituales de trance, estados alterados de conciencia o ceremonias iniciáticas. Otros creen que representan danza ritual, adoración o sumisión ante dioses antiguos. Y hay un detalle que estremece. Muchas de estas imágenes fueron creadas con guano, sí, excremento de murciélago fosilizado durante siglos. Un material orgánico, oscuro, difícil de trabajar y profundamente simbólico. ¿Por qué usar guano? ¿Fue por necesidad, por falta de pigmentos, o hubo una intención oculta, un significado ritual? Tal vez se trataba de una ofrenda. Tal vez el propio acto de pintar con desecho tenía un valor ceremonial, una forma de conjurar la muerte, de invocar la transformación. Porque donde otros ven suciedad, el símbolo ancestral ve renacimiento. Las escenas más perturbadoras de Magura no están en los detalles técnicos, sino en el contenido. Algunas pinturas muestran actos de apareamiento, no como celebración del deseo, sino como ritual, como obligación, como parte de un ciclo sagrado. Los cuerpos se entrelazan sin emoción, no hay ternura, solo repetición, reglas invisibles, un teatro frío, ceremonial. Y en otras partes de la cueva, lo que se observa es aún más oscuro. Figuras humanas arrodilladas ante otras más grandes. Algunas levantan los brazos en señal de juicio o sentencia. A su alrededor, símbolos circulares, patrones geométricos que parecen diagramas o sellos de poder. ¿Estamos ante un sacrificio humano? ¿Un rito de iniciación? ¿Una condena? Nadie lo sabe, pero lo cierto es que en Magura, el arte no intenta explicar, intenta afectar, y lo logra. El ritmo de las imágenes, su disposición, su repetición, todo parece diseñado para inducir un estado alterado, para llevar al observador a otra frecuencia, a una comprensión que no pasa por la razón, sino por el cuerpo. Y es que en Magura, la cueva misma es el templo, cada pasillo, una procesión, cada sala, un altar. Cada imagen, un hechizo visual. Los arqueólogos sugieren que estas pinturas podrían haber acompañado ceremonias iniciáticas, pruebas espirituales, o viajes simbólicos hacia la muerte y la transformación. Y no es difícil imaginarlo, porque estar allí, en la completa oscuridad, rodeado por estas figuras y estos símbolos, es enfrentarse a la desde las tierras frías de Europa Oriental. Cruzamos océanos y selvas hasta llegar a un archipiélago donde la piedra también guarda secretos. En la isla de Sulawesi, Indonesia, bajo la humedad densa de la selva tropical y el canto ancestral de los insectos, se oculta uno de los descubrimientos más extraordinarios del arte humano primitivo: la cueva de Maros Pankep. Allí, hace al menos 45.000 años, alguien pintó una historia. No un símbolo, no una silueta aislada, una historia. Porque lo que se encuentra en Maros Pankep no es solo arte rupestre, es narrativa. Es el primer registro conocido de una escena secuencial, una representación en la que varios personajes, todos híbridos, todos misteriosos, participan de un mismo acto. Y ese acto es una cacería. Sobre las paredes ásperas, teñidas con pigmento rojo, se despliega una imagen que desconcierta. Varias criaturas, teriántropos, seres mitad humanos, mitad animales, se aproximan a un gran jabalí. Sus cuerpos son erguidos. Tienen brazos humanos, pero cabezas de ave, de reptil, de criaturas no del todo identificables. Portan lanzas, se mueven en grupo, rodean al animal. No parece una simple escena de caza, hay una coreografía. Un gesto común, una solemnidad que recuerda más a un ritual que a una necesidad alimenticia.
como si lo que estuvieran haciendo no fuera sobrevivir, sino representar. Y el jabalí, lejos de ser una presa más, se convierte en el eje simbólico de toda la escena. Está representado con detalle, con peso, con respeto. Su mirada es intensa, sus colmillos, marcados, su postura, desafiante. No es un animal, es un oponente. Un tótem, una figura mítica. Lo más sobrecogedor no es la antigüedad de esta pintura, sino su complejidad simbólica. Porque aquí no solo hay forma, hay drama, tensión, propósito. Cada teriántropo tiene un rol. Cada trazo tiene dirección. Cada detalle aporta a una historia visual que trasciende el tiempo. Y lo que esa historia sugiere es poderoso. Hace más de 45.000 años, el ser humano, o algo muy cercano a él, ya tenía mitologías, arquetipos, héroes y monstruos. Soñaba, narraba, transformaba la realidad en relato. Las figuras híbridas evocan resonancias que se repiten milenios después en culturas muy distintas. Los dioses egipcios, los espíritus animales de América precolombina, las visiones chamánicas de Asia Central, todos ellos parecen encontrar una raíz común en estas formas ancestrales, y quizás eso es lo que más impresiona de Maros Pankep. No su técnica, no su edad, sino su universalidad, la capacidad de hablarle a cualquier ser humano, de cualquier época, en cualquier lugar, porque en sus muros no solo vemos la escena de una cacería, vemos el origen de nuestra necesidad de contar historias. A lo largo de este viaje, por las entrañas de Francia, las alturas de Cantabria, las arenas del Sáhara, las selvas de Brasil y las cavernas de Indonesia, hemos visto algo más que arte. Hemos visto huellas del alma humana, hemos comprendido que antes de los templos, antes de las ciudades, antes incluso de las palabras, ya existía el símbolo, ya existía el impulso de inmortalizar lo invisible, de buscar sentido, de dejar constancia de aquello que sentimos, temimos o adoramos. Y ahora, al borde del cierre de este recorrido por las sombras sagradas del pasado, es momento de mirar hacia adelante. Porque estos muros pintados no son solo el reflejo de lo que fuimos, son un espejo de lo que somos. En las profundidades de la tierra, el pasado no está muerto, solo espera. Espera ser visto, ser sentido, ser comprendido. Cada cueva que hemos explorado, cada pigmento soplado, cada figura alargada o animal invocado, es un puente tendido entre los que fuimos y los que somos, porque aunque la tecnología cambie, aunque las ciudades crezcan y el lenguaje evolucione, en lo más hondo de nuestra especie seguimos siendo los mismos, seguimos buscando respuestas, seguimos enfrentando el misterio, seguimos dejando huellas. Hoy, esas huellas están codificadas en piedra, pero mañana pueden borrarse si no las miramos con respeto, si no las recordamos, si no las protegemos. Por eso, cada figura que sobrevive en la oscuridad no solo es arte, es resistencia, es una voz antigua que se niega a desaparecer. Y tú, al escucharla, al observarla, al cuestionarla, te conviertes en parte de ese legado. Si este viaje te ha conmovido, si sentiste que algo dentro de ti despertó al contemplar estas imágenes ocultas por milenios, entonces este no debe ser el final, es solo el comienzo. Suscríbete a Era Explora, activa la campanita y acompáñanos cada semana a descubrir nuevas puertas al pasado, porque aún hay cientos de historias escondidas, en la tierra, en el tiempo y dentro de nosotros. Gracias por formar parte de este viaje. Nos vemos en la próxima exploración, solo en Era Explora.